Hoy empezamos una serie que se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? La Viña empezó el día viernes una campaña basada en esto, donde las personas se van a estar reuniendo por 6 semanas en grupos de vida, van a estar haciendo un libro con devocionales todos los días y los fines de semana vamos a estar hablando de esto. Entonces, si no estás en la campaña, por lo menos no se pierdan estas 6 semanas seguidas de esta serie, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y es la pregunta de preguntas, ¿verdad? Es la pregunta que la humanidad se ha hecho desde el principio de los tiempos. ¿Para qué estoy vivo? Y es interesante porque el ser humano ha tratado de responder a esta pregunta de muchísimas maneras. Pero tal vez yo les puedo comentar algunas maneras, o por lo menos dos de las más importantes que yo he visto, como la gente hemos tratado de responder a esta pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? En los últimos en la última década, en las últimas décadas. Eh, Algunos hemos pensado que la respuesta para qué estoy aquí en la tierra está adentro de nosotros mismos. Entonces, hemos tratado de ir a lugares o tratado de ir a personas que nos enseñen cómo llegar a ese lugar adentro de nosotros mismos, donde vamos a encontrar para qué estamos aquí en la tierra. Y es interesante porque no entiendo yo por qué tiene uno que ir a Nepal para encontrar algo que está dentro de uno mismo, ¿verdad? Pero sí es muy dado que hemos creído que hay algo escondido allá dentro de nuestro ser que necesitamos encontrar y necesitamos que alguien nos ayude y que tal vez un ambiente o una persona pueda propiciarlo. O sea, si quisiéramos saber cuál es el propósito de la vida, solo es de ir ahí adentro. Entonces, ¿por qué? Si solo es de ir ahí adentro, no lo encontramos. Hay otras personas que tal vez se identifican con esta otra, porque algunos de nosotros podemos estar en estos procesos y está bien. En una buena biblioteca, ¿verdad? En la parte de autoayuda, encuentra un montón de libros que nos dicen el propósito de tu vida, para qué estás aquí en la tierra, resuelve y encuentra tus metas. Y entonces nos invitan y nos dicen que no tenemos un propósito en la vida porque no lo hemos trazado bien. Y para algunos es verdad, algunos no tenemos metas o alguna visión de nuestra vida, y entonces cuando nos lo ponemos sentimos fuerza, sentimos dirección, pero lo malo es que cuando llegamos a esa visión o llegamos a ese propósito, se desaparece otra vez. El viernes Álvaro hablaba del síndrome post-olímpico. Los grandes deportistas, digamos, fue puña, mínimo, no sé, Claudia Paul le costó más de 22 años llegar a ser atleta olímpica y ganar la medalla de oro, lo cual está perfecto. Yo una vez gané una medalla de oro en una olimpiada. Solo Rocío hizo así. Pero el problema es que cuando llegan y alcanzan la medalla, se dan cuenta que no era ahí, que no tienen propósito y que han invertido 20, 30 años de su vida en algo que no tenía sentido. Dicen que en Nueva York hay ciertos, me acuerdo que de haber leído esto, en Nueva York hay ciertas estadísticas. Mucha gente que quiere ser artista se va literalmente y simplemente dice, quiero ser artista, entonces me voy a Nueva York o me voy a Los Ángeles, y trabajan de meseros un rato hasta que les salga una chamba y poder lograrlo. Y el día que lo logran, dicen, no, pero es que esta solo era la primera película y esto eran solo 20 millones de dólares, necesito hacer unas dos más. Y llegan al final de sus vidas y se dan cuenta que era humo, que ese no es el propósito de nuestras vidas, que podemos tener metas, que podemos tener buena visión de vida, pero eso no significa entender para qué estamos aquí.
los que están en los grupos de vida de la campaña de por qué estamos aquí en la tierra van a ver un video la próxima semana de Rick Warren y se van a acordar de esto. Rick Warren comenta, y se me olvidó el nombre del filósofo del que él habla, porque es un filósofo muy importante, que un filósofo no entendía por qué estaba aquí en la tierra y tenía una gran crisis existencial. Y entonces él dice, voy a escribirle una carta a todos los decanos, a todos los capitanes de filosofía de las mejores universidades de los Estados Unidos, preguntándoles cuál es el propósito de nuestras vidas y para qué estamos aquí en la tierra, para que ellos me digan. Y para su sorpresa recibió cartas de todos diciéndole, yo no sé, pero si usted encuentra el propósito de nuestras vidas, me cuenta por favor. Y yo hoy a los 37 años pienso, si yo quiero saber para qué estoy aquí en la tierra, debería preguntarle a aquel quien me creó. La invención para entender para qué fue inventada debería de tener una relación con el inventor. El otro día a ella le regalaron para el cumpleaños una bicicleta. Está peligroso porque se lo regaló un compañero, creo que fue Pedro. Gabriel le regaló una bicicleta a la muchacha. Entonces, dentro de unos 3 años yo ya la tengo que cambiar de kinder. Y Lucía, obviamente yo no me puse a armar la bicicleta porque, digamos, no puedo. Lucy le empezó a armarla y Lucy, adivinen cómo la estaba armando. Con el manual. Y es interesante porque a esa posición que llegué yo, de que para entender, hoy llego, de que para entender para qué fue inventado, debo ir a donde el inventor, llegué cuando yo tenía 19 años, al borde del precipicio. Tenía 19 años y había dedicado mi vida a ser un hombre fuerte y matón y ser respetado por desarmar bares y personas. Había intentado ser popular y tener muchas chiquillas, había intentado la psicología, había intentado el derecho, había intentado las relaciones internacionales, nada me había funcionado. Había intentado drogas, había intentado la fiesta y llegué a un momento como muy simple, muy sobrio de mi vida. Tenía una relación pésima con mis papás, entonces como que lo había perdido todo. Entonces fue muy fácil para mí decir, ya intenté esto, ya intenté esto, ya intenté esto, ya intenté esto. ¿Por qué no intento a Dios? De fijo que ahí voy a encontrar algo. Él fue el que me creó. Y creo que es la experiencia de muchos. Hemos invertido en todo tipo de circunstancias y situaciones, invertido en todo tipo de objetos y experiencias, pero nunca hemos invertido nuestro corazón en Dios. Y es ahí donde encontramos el propósito de nuestra creación. Vean lo que dice Eclesiastés 6:12. El rey Salomón en su sabiduría dice, bateado, ¿verdad? Todo el Eclesiastés, él se permite estar muy bateado, muy existencial. Y dice, ¿quién sabe qué le conviene al hombre o a la mujer en esta breve y absurda vida suya? Por donde pasa como una sombra. ¿Quién sabe? ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de su muerte? ¿Quién sabe lo que le conviene al hombre o a la mujer en esta vida, que es como una sombra? ¿O quién sabe lo que va a pasar después de la muerte? ¿Quién sabe? Dios sabe. Oprah no sabe. No es broma. Carlos Alvarado no sabe. Deepak Chopra no sabe.
es el creador. ¿Quién sabe para qué estamos aquí y qué va a haber después de nuestra muerte? Hay que verlo a Él. Colosenses 1:16 en la versión de Message dice así: porque todo, absolutamente todo, arriba, abajo, lo visible y lo invisible, grado tras grado, tras grado, tras grado de ángeles, todo empezó en Él y encuentra su propósito en Él. Todo fue creado por Él, por Cristo y para Cristo. Fuimos creados por Dios, para Dios. Hechos 17 dice: en Él existimos y en Él nos movemos. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Para Dios. Fui creado por Dios para conocer a Dios. Fui creado por Dios para tener relación con Él. Proverbios 16:4 dice en la última parte: toda obra del Señor tiene un propósito. Y nosotros nacimos para adorarlo. Entonces lo anterior nos dice algo. Nos dice que para tener éxito en esta vida no hay que saber muchísimas cosas. Yo he pensado que para tener éxito en esta vida tengo que saber de muchos aspectos y demasiadas cosas. Pero según lo que está diciendo la Biblia, para tener éxito en esta vida hay que saber una cosa: que fuimos creados por Dios para conocer a Dios. No necesitamos nacer en cuna de oro, no necesitamos ir a colegio bilingüe, no necesitamos saber francés o chino, no necesitamos 3 maestrías. Porque hay gente que tiene 3 maestrías, hay gente que tiene mucho dinero y muchos estudios y nació en cuna de oro y no tiene éxito. Porque el éxito de la vida es que esto sea lo que nos maneje, que esto sea lo que informe nuestra vida, que soy la creación de Dios para conocerle y servirle y adorarle. Una vez le preguntaron a Jesús, y yo comentaba que de fijo yo hubiera hecho esa pregunta: Jesús, ¿nos puedes hacer como un resumen de la ley? Porfa. Y Jesús, que era, como dice la Biblia, ¿verdad?, de Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, les dijo: ¿está bien? La ley la podemos resumir en 2 cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama a los demás como a ti mismo. ¿No les suena parecido lo que acabamos de hablar? Jesús, ¿me puedes resumir todo? Sí, te lo puedo resumir. Fuiste creado para amar a Dios con todo. Y una vez amando a Dios con todo y siendo amado por Él, para amar a los demás. Ese es el éxito de tu vida. Conforme puedas vivir ahí, eso es lo que fuiste creado. Y yo creo que yo les puedo decir con toda la autoridad de la Biblia hoy a ustedes y a mí, que si nosotros estamos viviendo para otros propósitos, que si nuestro propósito más grande y más poderoso, el propósito central de nuestras vidas, no es adorar a Dios, amar a Dios y conocerlo para después darlo a conocer, no vamos a ser personas de éxito y no vamos a cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Uno de mis autores favoritos, que se llama John Piper, dice: no hay que saber muchísimas cosas, hay que saber una cosa, pero hay que ser dominado por esa cosa. Y la palabra dominado es una palabra muy rica en significado. Dominado viene de una palabra en latín que se llama dominus, y se utilizaba para hablar de un señor. O sea, alguien que tenía esclavos, alguien que daba órdenes y alguien que estaba al mando de un grupo de personas.
Entonces, cuando nosotros somos dominados por algo, es que tenemos un Señor, tenemos a alguien que nos dirige, tenemos a alguien que dice cómo vivimos. Entonces, la idea de Piper es que nosotros seamos dominados porque Dios existe. Porque el Creador nos creó a nosotros y merece nuestra adoración y se quiere revelar a nosotros y nosotros podemos conocerle. Dominados. Una vez estaba en la universidad y nosotros en la universidad que yo fui, en el seminario que yo fui, tenemos un código de conducta. Había que firmar un papel de que nos íbamos a adherir a ese código. Y me acuerdo que cuando yo entré al seminario no se podía darle la mano a la mujer, a la novia. Para cuando yo ya salí del seminario ya habíamos quitado esa regla. Pero una de las reglas era que no se podía tomar ningún tipo de alcohol durante los tiempos de estudios. Y yo en unas vacaciones me traje un montón de gringos, como 5 gringos aquí a mi casa, y me los llevé a mi playa favorita, a Avellanas, y les dije a mis amigos, bueno, yo voy a surfear, ustedes disfruten de la playa, ahorita vuelvo. Cuando salí del mar, vinieron como 3 de los gringos atacados, diciéndome que mi amigo Brent estaba en Lolas, el bar, restaurante ahí en Avellanas, tomando shots de whisky y que estaba totalmente embriagado, tirado en el bar y que casi no se podía sostener y seguía pidiendo vasos de whisky. Eran las 9:30 de la mañana. Y yo llegué y efectivamente así era el asunto. Y yo me puse a pensar, después me di cuenta que Brent tenía un gran problema con la bebida. Y apenas había salido de la universidad, era como dejarlo a uno, ¿verdad? En el novillo alegre, por lo menos a mí. Y que me digan que todo es gratis. Me muero. Mira, se murió el pastor de tanta carne que comió. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Qué fue que a Brent no le preocupó y no le hizo diferencia que sus amigos cristianos estuviéramos ahí? ¿Qué fue que a Brent no le hizo diferencia que no hubiera ni siquiera música y no hubiera ambiente? ¿Qué fue que no le hizo diferencia que fueran las 9:30 de la mañana? No, nada de eso le hizo diferencia, porque él era dominado por una sustancia. Y yo sé que el ejemplo no es el más cariñoso, pero sí se ve la potencia de ser dominado por algo. Y la invitación de la Biblia y lo que nos está diciendo Piper es que nuestra vida sea dominada, que nosotros seamos, para los que hablan inglés, driven, llevados totalmente por esto, de que hay un creador que me hizo a mí con un propósito y que si no tengo una relación con él y no lo escucho y no lo busco, no voy a poder lograr el propósito de mi vida. Yo les diría, yo no sé muchas cosas, yo no sé cómo nos va a ir con los impuestos que vienen, yo no sé si Keylor Navas va a ir al Paris Saint-Germain, no sé quién va a ganar el premio Nobel, no sé cuál va a ser el próximo Oscar, pero sí sé que Dios nos ha revelado que fuimos creados para conocer a Jesucristo y para ser conocidos por Él. Y para amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras mentes y con todas nuestras almas. Eso sí lo sabemos. Deuteronomio 29:29, creo que me estoy adelantando, pero no importa. Dice lo siguiente: lo secreto le pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que buscamos todas las obras de esta ley.
Hay cosas gigantescas de nuestro Dios que nunca vamos a saber y tenemos que entender eso. Pero hay algo que sí se nos ha revelado y hoy todos los hemos escuchado. La Biblia dice que nadie tiene excusa porque en la creación hemos visto que hay un creador. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es la pregunta. Ser dominados por esa realidad y pasársela a nuestras familias y a todas las personas que creemos, que conozcamos. Vean lo que dice Génesis 1, 26 y 27, solo para ver un poco acerca de nuestra creación. Y dijo el Señor, habla en plural porque está hablando de la Trinidad: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Perfectamente bien, el escritor de Génesis, Moisés, pudo haber dicho: hagamos al ser humano y seguir. Pero el hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios es lo que permite que podamos tener una relación con Dios. En teología existe algo que se llaman los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables. Un atributo incomunicable de Dios es su omnisciencia. Nosotros nunca vamos a ser omniscientes, nunca vamos a saberlo todo. Pero un atributo comunicable de Dios son las cosas que nosotros compartimos con Él. Y gracias a que somos creados a imagen y semejanza de Él es que lo podemos conocer. Dios nos creó desde el principio. Su primer propósito fue conocernos. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu. Y gracias a esa convivencia perfecta nació el deseo: esta convivencia perfecta que tenemos, tengámosla con seres creados, con el ser humano, porque los demás no. Y vean lo que dice Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este versículo de Isaías 44:2 me encanta. Creo que lo puso Joaquín ayer o hoy. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob. Cuando dice Jacob se está refiriendo al pueblo de Israel. Mi siervo Jesurún, a quien he escogido. Es increíble cómo cuando empezamos a hablar de este tema nos damos cuenta que este tema lo habla toda la Biblia en todo momento, ¿verdad? Así dice el Señor, quien te hizo. A usted no lo hizo la suerte, a usted no lo hizo su papá y su mamá, porque uno no tiene la capacidad de poner todas las cosas que hay en nuestro organismo. A usted lo hizo el Señor y lo formó con amor y lo formó con cariño y lo formó con un propósito. Vean lo que dice el Salmo 139 a partir del versículo 13, porfa. ¿Se puede decir? Tú creaste mis entrañas. Ha sido más gráfico. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Pero si yo estaba en el Hospital México, ¿qué participación tuvo Dios con eso? Yo estaba en la Santa Rita. Dios estaba ahí formándonos. Cuando éramos entretejidos. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Aún no existía ni uno solo de ellos. Dios, Padre, fue el que nos creó y nos creó para conocerlo, para contarnos por qué nos formó, por qué fue parte de todo esto. Y ayer una persona se me acercó y me dijo: Rodri, con lágrimas en los ojos, me dijo: Rodri, por favor, cuando digas que fuimos creados para amar a los demás, decí lo que dice la Biblia, que también dice que como a ti mismo. Con lágrimas en los ojos, y me hace: porque a mí mis papás nunca me amaron, porque yo nunca me sentí amada, porque nunca me sentí creada con un propósito. Y la gente tiene que saber que también tiene que amarse a sí mismo. Y uno logra amarse a sí mismo cuando uno entiende que uno es creación de Dios.
Algunos de nosotros luchamos muchísimo con nuestras cosas, con nuestra altura, con nuestro peso, poco peso, mucho peso, con nuestras narices. Luchamos algunos. ¿Por qué se ríen? Ya usted la vi, ¿verdad? Pero es otra cosa saber que Dios me creó. Dios me creó para conocerlo y para cumplir un propósito en esta vida. Dice Efesios 2:10 que Él tiene buenas obras que fueron creadas de antemano para que yo camine en ellas. Debemos de vernos como Dios nos vio. Entonces, a partir de este concepto que he tratado de darles, de por qué fuimos creados, quiero darles 3 puntos específicos. El primero, nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios soberano. ¿Qué significa eso? Hace lo que le da la gana. Es un Dios autoexistente. No necesita de nadie para existir. No necesitó de nadie para empezar, porque ni siquiera empezó. Es autosostenible y completamente sabio. Me imagino que algunos de ustedes saben quién es Karl Barth. Karl Barth es uno de los filósofos más importantes del siglo pasado. Karl Barth fue a los Estados Unidos a dar una serie de conferencias y un estudiante se aventuró y le hizo una pregunta a Karl Barth y le dijo: doctor, ¿cuál es la enseñanza más profunda que usted ha recibido de todos sus estudios de teología? Y Karl Barth le respondió en inglés, porque obviamente era en inglés, estaba en Estados Unidos, y le dijo: la enseñanza más importante que he recibido en mis estudios de teología es la siguiente: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. El Señor Jesús me ama, esto es lo que sé, porque la Biblia me lo dice. Y los estudiantes empezaron a reír un poco, pero cuando se dieron cuenta que Karl Barth estaba hablando en serio, se quedaron callados. Karl Barth nos estaba diciendo 2 cosas. Primero, las cosas más simples de nuestro Dios son las más profundas. Porque nuestro Dios es tan grande, tan perfecto, tan soberano, tan único, que lo más básico de Él es increíble para nosotros. Y también que la sofisticación teológica que nosotros podamos tener nunca nos va a elevar más que el nivel de un bebé. Juan Calvino decía que Dios nos tiene que hablar como bebés. Así nos tiene que hablar Dios para que nosotros entendamos. Esa es la comunicación que Él tiene que tener con nosotros, porque Él es un Dios que no se puede describir. Es infinito y nosotros somos finitos. Nuestro Dios es soberano y todopoderoso. Y lo más triste de todo, y espero que esto no suceda con ninguno de nosotros, es que este Dios soberano y todopoderoso, creador de cielo y tierra, es poco relevante en el día de hoy. Y espero que no sea irrelevante para su vida. Y pensé en los días de Noé, ¿verdad? El Señor le dijo a Noé: Noé, aquí en el desierto donde nunca llueve, construye un barco. Porque un día va a llover y un día van a necesitar ese barco. Y el que quiera montarse en este barco y ser salvo, lo va a lograr. Imagínense toda la gente como basureaba a Noé. Noé, ¿qué estás haciendo? Estamos en el Medio Oriente, aquí no llueve. Y aunque sea que te hubieras hecho una panguita, pero ¿por qué estás construyendo ese barco tan grande? ¿Qué te pasa? Y Noé les decía: hay un Dios todopoderoso que se ha revelado en mi vida, que es lo más importante que existe, que es el que domina mi vida. Y yo quiero servirle y yo quiero serle obediente.
crean en esto y sálvense. Y no le dieron valor, lo consideraron irrelevante y murieron. ¿Se les parece el mensaje a lo que va a pasar en algún día? Les leo una frase. Una de las marcas que definen nuestro tiempo es el poco peso que se le da a Dios. Y esto no significa que las personas, algunas no digan que creen en Él o que lo consideran, sino es que lo consideran poco importante. Con costo se dan cuenta de Él. Hay algunas personas, muchas personas, que consideran la televisión más importante que a Dios. Y hay personas que consideran sus mandamientos de poca autoridad, que no los inspiran. Hemos puesto a Dios en la periferia. Y la verdad de todo esto es que quien no tiene peso y quien es como la niebla que un día está y un día se va, somos nosotros. Nuestra psicología es barata, nuestra manera de ver la vida es barata, nuestra disposición es barata. Algunos de ustedes se saben Isaías 55, 8 al 9, que dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos, pongámoslos hagamos un The Message del día de hoy, más rajados que los nuestros. Pero yo me puse a pensar, Rodrigo, ¿verdaderamente entendés qué significa que los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos? Porque creo que a veces pienso que mis pensamientos están a este nivel y los pensamientos de Dios al nivel del techo. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es que si mis pensamientos están a este nivel, los pensamientos de Dios están a lo eterno de arriba. Él es totalmente diferente a mí y a usted. Y Él merece toda la importancia del mundo, no nosotros. En el Antiguo Testamento la palabra Yahvé aparece 600 veces y yo ya les he hablado este versículo que es uno de mis preferidos. En Éxodo 3:14 Moisés llega y Dios le dice que tiene que ir a liberar al pueblo de Israel y Moisés está nervioso y no sabe qué decirle, ¿verdad? Porque ¿quién me envió? Y Dios les díganles que yo soy, te ha enviado. Y obviamente que Dios no solo está interesado en que Él empezara a hablar de Yahvé, que eso es lo que significa, para que fuera familiar el nombre. No, lo que Dios quería era que Moisés entendiera a quién estaba sirviendo. A alguien que nunca había empezado a existir y nunca iba a terminar. A alguien que nadie definía, que Él mismo se definía. ¿Quién sos vos? Yo soy. Pero ¿cómo? Yo soy. Es que yo soy. Yo soy el que manda, yo soy el que hago, yo soy el que creó. Más adelante dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y uno dice, algunos de nosotros somos muy orgullosos y decimos, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo que tenga misericordia de quien Él quiera? Tiene que ser justo. Sí, Él está siendo justo. Lo que pasa es que usted no entiende la justicia de Dios. Recuerde, sus pensamientos no están aquí, los de Dios están aquí. Dios diseñó el universo, lo creó, lo controla y lo gobierna y lo va a llevar a un término. Y lo va a llevar a un buen término. Nuestro Dios es, primer punto, autosostenible, soberano, todopoderoso. Segundo punto, hay un problema entre este Dios que nos creó para conocerle y nuestro estado. Porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Efesios 2:3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Qué significa que nosotros seguimos nuestra propia voluntad y nuestros propósitos? Que nosotros queremos ser Dios.
Rodrigo, ame a su esposa. No, Señor, yo quiero ser Dios. No la amo. Eso es lo que pasa cuando pecamos. Hacemos nuestra propia voluntad. Así lo hizo Adán y Eva, y el pecado vino, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado al mundo y se trasladó a todo el mundo. Y nosotros nacimos pecando. Ahora ella me dice, no, papito, lo voy a disciplinar, papito, pórtese bien, lo voy a disciplinar, papito. No, eso no hace gracia, papito. Y yo me quedo. Es una niña pecadora. ¿Cómo va a ser ella para conocer a Dios si es un Dios perfecto y santo y ella nació manchada, aparte de Él? Según de Timoteo 1:9. Dios nos salvó, pero ¿cómo? Y nos llamó a una vida santa. ¿Cómo? No por nuestras obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús. Entonces yo nazco para un propósito que es conocer a Dios y darlo a conocer, pero resulta que yo no quiero ese propósito, por lo menos yo no lo quise por 19 años. Y dije, no, mi propósito es la fiesta. Señor, usted no es Dios, yo voy a ser Dios, ¿ok? Aquí vamos. Y un día me doy cuenta que ya he tratado demasiado y no está funcionando, voy a tratar con el Creador. Y encuentro que Cristo puede restaurar mi vida y llevarme al Padre, convertirme en un hijo de Dios para poder cobrar ese propósito, para poder conocerle. Usted no puede conocer al Padre si no es por medio del Hijo, porque el Hijo nos salva. ¿Quién necesita ser salvo? El que se está ahogando, el que se está muriendo. Entonces nos salva y nos dice y nos invita a una vida santa. ¿Para qué eso estamos en la tierra? Para vivir una vida apartada, eso significa santa, diferente a la cultura, para que la gente vea a Dios en nuestras vidas y nosotros les podamos contar lo grande que es nuestro Dios y la gracia que tiene Jesucristo. Entonces Dios nos salva, nos quita de la corriente, nos dice, Rodri, viva para esto. Por gracia, no por nuestras obras, no es por religiosidad, no es por puntos, es por su amor, por morir en la cruz por nosotros. Nos adopta. Y entonces así se resuelve el problema. Se me acaba de ir la palabra, pero Dios es inmanente. Y Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Inmanente, alejado por su carácter y por su perfección de nosotros. Y trascendente al mismo tiempo cercano. Lo podemos conocer por medio de Jesucristo. Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, a Jesucristo, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que teniendo fe en Él, recibiéramos la justicia de Dios. El intercambio divino. Jesús nos dice, Rodrigo, deme sus pecados y yo le doy mi justicia. Crea en mí. Se rompe el velo, se rompen los obstáculos y puedo conocer al Dios de la creación. No solo lo puedo conocer viéndolo en un atardecer en Santa Teresa y quedarme asombrado, no, sino que lo conozco aquí adentro y me habla. Y siento su espíritu que confirma que soy su hijo, siento su espíritu que me dice que soy adoptado, siento su espíritu que me dice que pertenezco a otro lugar, como un extranjero de esta tierra. Dios es soberano, poderoso, diferente. Tenemos un obstáculo con Dios para poder desarrollar nuestro propósito en la tierra, pero Cristo quita ese obstáculo y podemos desarrollar nuestro propósito. Y el tercer punto, con esto termino, es que nosotros vivimos no solo para conocer a Dios, no solo para
para conocer a Dios, para darlo a conocer, pero para mostrar el valor de Jesucristo. Les leo otra vez de la versión de Eugene Peterson, Filipenses 3, del 7 al 9. Las mismas credenciales que estas personas están moviendo en el aire, así como rajando, estas credenciales que la gente está moviendo en el aire, como si fueran algo especial, dice Pablo, yo me las estoy arrancando y las estoy botando en la basura junto a todo lo que yo consideraba importante. ¿Por qué? Por Cristo. Si todas las cosas que alguna vez pensé que eran importantes se han ido de mi vida, cuando las comparo con el gran privilegio de conocer a Jesucristo como mi Señor de primera mano, todo lo que alguna vez consideré que me beneficiaba ahora es insignificante como estiércol. Lo he botado todo en la basura para así poder abrazar a Cristo y ser abrazado por Él. Él no quería una vulgar justicia que viene de cumplir con las reglas, cuando podía obtener la justicia robusta que viene de confiar en Cristo y la justicia de Dios. Fuimos escogidos. Vean cómo se ve. Fuimos escogidos para mostrar el valor de Jesucristo. No es lo mismo cuando yo digo, no es el mismo poder cuando digo yo amo a Jesús, o cuando yo digo yo amo a Jesús, dejo todo esto. La gente ve nuestra vida y dice, ¿por qué dejó esto? ¿Por qué este hombre y esta mujer está tomando esas decisiones? El valor de Jesús se ve en lo radical de nuestra decisión. Dice la palabra de Dios que una viuda dio todo lo que tenía y todo el mundo quedó impresionado. Si a mí me cuenta, mira, Luciana dio 5,000, Josué dio 5,000, Chema dio 5,000, pero una persona en la última esquina que dio 1,000,000 de colones, ¿con cuál me impresiono? No estoy diciendo que eso hace más diferencia delante de Dios, pero es la calidad, el rebose de nuestro amor, es cómo consideramos pérdida con tal de tenerlo a Él, ¿verdad? Es dejo para obtener, dejo para estar más cerca de Él. Esa es nuestra vida. Salmo 63, 3. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Nosotros no buscamos al Señor únicamente por sentirnos seguros, por sentirnos con identidad. Buscamos al Señor porque es rico conocerle. Porque a su diestra hay deleites. Y esa es la invitación, que estamos aquí en la tierra no para tener una relación con Dios, para sentirnos seguros que Él dice que nada nos va a faltar. Y lo que está hablando es de comida y de bebida. Algunos creen que eso es como automercado y multiplaza. No. No, es que es conocer a Dios para deleitarnos. Porque Él es lo máximo. Digamos, Dios inventó la comida. Entonces imagínense como Él sabe, como Él puede darnos satisfacción. Y termino con una historia que todos ustedes conocen, de cómo mostramos el valor de Jesús a través de nuestra vida de desprendimiento y nuestra vida arriesgada. Dios le dice a Abraham, ese hijo que esperaste por 80 años. Y a veces nosotros decimos, es que llevo orando 5 años por una novia. Yo sé que es muy difícil, yo estoy casado, entonces es más fácil para mí decirlo. Pero Abraham esperó 80 años por un chamaco. Y llega y Dios le dice, Abraham, ese hijo tan preciado que tienes, que tiene como 8 o 14 años, que te lo di yo, que es el hijo de la promesa, el hijo del cual yo te he hablado, que por medio de él van a ser benditas todas las naciones. Ese hijo, mañana por favor, sacrifíquelo. Y Abraham no entiende ni papa, pero se levanta temprano a sacrificarlo.
Dice después el libro de Hebreos que él sabía que aunque lo sacrificara, Dios lo iba a resucitar. Pero lo que les estoy diciendo es que ustedes y yo nunca nos hubiéramos dado cuenta cuánto valoraba Abraham a Dios si Abraham no dice: Señor, no entiendo nada, pero estoy dispuesto a cualquier cosa por usted. Pongámonos de pie.